A nuestro grupo le correspondió el tema de la invasión de Nicaragua a Costa Rica en 1955. Los integrantes del grupo son Yerick Guillén Sánchez, Henderson Arias Orozco, Sofía Quesada Urbina y mi persona, Gustavo Mora Saborío. Estas son las preguntas que planteamos para la investigación. La primera pregunta central sería: ¿de qué manera la invasión a Costa Rica en 1955 refleja la confrontación por el control político en el Estado y su estrategia de desarrollo? Y las preguntas específicas son: ¿a qué se debió la confrontación de intereses políticos entre calderonistas y figueristas en la Guerra Civil de 1948? ¿Cuál fue la estrategia de desarrollo del Estado de Costa Rica impulsada por los sectores que apoyaron a José Figueres Ferrer tras la Guerra de 1948? ¿De qué manera esa estrategia intervenía en los sectores de Figueres? Y la última: ¿en qué consistió la invasión de Nicaragua de 1955? ¿Quiénes participaron? ¿Cuáles fueron los motivos de la invasión de 1955? ¿Qué consecuencias tuvo? Para introducir el tema, hay que decir que la invasión a Costa Rica en 1955 fue un aspecto importante en la historia de nuestro país. Sin embargo, se han realizado muy pocas investigaciones sobre lo que fue y dónde se dio el inicio de estos conflictos entre los calderonistas y el gobierno de Costa Rica, que en ese entonces estaba José Figueres Ferrer, así como la difusión de este importante proceso, ¿verdad? Esta investigación se dividirá en 4 capítulos, en donde se iniciará desde la Guerra Civil de 1948, abordando las confrontaciones entre calderonistas y figueristas, por las cuales estalló esta guerra, teniendo repercusiones muy marcadas y evidentes para la invasión llevada a cabo en 1955 por parte de Calderón Guardia y sus aliados. Asimismo, se verán algunos cambios que ocurrieron en la República de Costa Rica consecuente a la Guerra Civil ocurrida en 1948. Esta icónica guerra dio paso a una serie de leyes, reformas y constituciones nuevas que aportaron apoyo a la nación y al país, ayudando en el fortalecimiento. Luego lo ocurrido en el 48. Surgieron cambios como el Estado benefactor, el cual tuvo el carácter de promover el bienestar social. También una constitución política del 49, haciendo énfasis en el poder legislativo. Se incrementó la nacionalización bancaria y dos de los acontecimientos más trascendentales para la historia fueron la abolición del ejército y el voto femenino. Asimismo, se hablará sobre el proceso de 1955, el proceso de invasión, esto por medio de periódicos de la época, en los cuales se recolectó información crucial para el entendimiento de esta invasión, y también algunos libros que comentan acerca de lo sucedido en esta época. Además, mencionar los grupos de interés que participaron por ambos bandos y los motivos por los cuales sucedió esta invasión a Costa Rica. Para entender la confrontación política que surgió entre los calderonistas y los figueristas y la invasión a Costa Rica en 1955 desde Nicaragua por parte de los calderonistas con ayuda de los dictadores Anastasio Somoza de Nicaragua, Marcos Pérez Jiménez de Venezuela y Rafael Leonidas Trujillo de República Dominicana. Hay que mirar algunos años hacia atrás, específicamente a las causas que produjeron la Guerra Civil de 1948. Los intereses políticos estuvieron de por medio para el surgimiento de esta guerra civil, ya que tanto calderonistas como figueristas luchaban por sus propios intereses e ideales.
por lo cual ambos grupos se encontraron en una especie de choque de poderes uno frente al otro, ¿verdad? Rafael Ángel Calderón Guardia llegó a la presidencia en 1940. Estando en ese puesto fue como empezó a surgir los primeros roces entre Calderón Guardia y Figueres Ferrer, debido especialmente a que en 1942 el hundimiento de un navío en el que murieron varias personas convocó una protesta de los comunistas, los cuales eran aliados de Calderón Guardia. Sin embargo, esta protesta desembocó en disturbios, los cuales el gobierno de Calderón Guardia no frenaron, viéndose así tachados por la oposición. Esta situación generó que Figueres Ferrer se pronunciara al respecto, aludiendo a que el gobierno debería de irse por su mal accionar ante la situación. Esto Figueres Ferrer lo dijo en una estación de radio. Entonces el gobierno de Calderón Guardia respondió con el detenimiento de Figueres Ferrer y posteriormente este fue expulsado del país. Esta fue la primera vez que ambos exmandatarios tuvieron un enfrentamiento por el choque de ideas de cada uno. Según Fabrice Lehoux, el precedente inmediato a la guerra civil fue la anulación de las elecciones presidenciales de 1948 por el Congreso Constitucional. Estas elecciones fueron anuladas debido a que fueron tachadas de fraudulentas y violentas, en las cuales se había declarado ganador a Otilio Ulate Blanco. Calderón Guardia apeló los resultados tachándolos de tramposos por irregularidades con las cédulas de identidad. También el hecho de que el padrón electoral estaba incompleto, así como el incendio de algunas papeletas electorales. Estos sucesos libraron una vez más otro choque entre los calderonistas y los figueristas, lo cual fue el punto de inflexión, podría decirse, para el desenlace de la guerra de 1948. La guerra de 1948 se puede entender como una lucha por la consolidación de proyectos e instituciones internas, ya que tanto Rafael Ángel Calderón Guardia como José Figueres Ferrer luchaban por establecer sus propias ideas y métodos que para ellos eran los más recomendables y pertinentes. No obstante, esos ideales fueron los que provocaron el choque de ambos grupos y por ende el desencadenamiento de una guerra por la lucha del poder y sus respectivos ideales. Para Figueres, una victoria militar le daba la capacidad de crear una nueva identidad nacional basada en los valores de un nuevo sistema. Sin embargo, esta situación no fue tal y como Figueres ya lo pensaba, ya que los cambios que pretendía establecer ya habían empezado a desarrollarse antes de su llegada al poder. Por lo tanto, se podría decir que las reformas que Figueres estaba intentando implementar eran ideas que los presidentes predecesores a él ya habían establecido. Algunas de las consecuencias de la Guerra Civil del 48 fueron la abolición del ejército, nacionalización de bancos, cambios en el poder legislativo y el voto feminista. Como primera y casi inmediata consecuencia de este acontecimiento fue la abolición del ejército, el cual tuvo lugar un 1 de diciembre de 1948, iniciando con un mazazo simbólico dado por José Figueres en el antiguo cuartel Bellavista, actualmente conocido como el Museo Nacional de Costa Rica. Acto ocurrido puesto que el individuo José Figueres encontró el ejército como una fuerza inservible, en condiciones no aptas para adquirir su lugar en la República, puesto que no contaba con armas y en vez de gastar dinero en el ejército,
prefirió usar esos fondos para el bienestar social, tomando la decisión que cambiaría la perspectiva de la República de Costa Rica para con los demás países como una república de paz y no bélica. En esta abolición estuvieron atestiguándolo algunos estudiantes y miembros del cuerpo diplomático. Seguidamente, la Junta Fundadora de la Segunda República, la cual estuvo un periodo de 18 meses durante la transición, trabajando junto con la Constitución Política de 1949, el modelo de Estado fue renovado, logrando así que nuevas clases o grupos sociales optaran para acceder al poder político. En cuanto a las infraestructuras, se vio la construcción del Instituto Costarricense de Electricidad, conocido también como ICE. Se llevó a cabo la búsqueda para fortalecer créditos con fines de la realización de proyectos en diversificación económica, junto con el desarrollo industrial. Por ello se dio la nacionalización de algunos bancos con capital privado, con base en la consolidación de la nacionalización bancaria para satisfacer las demandas crediticias. Para otorgar fortaleza a los proyectos de carácter productivo, se procedió a decretar un aumento en la capital de bancos nacionalizados. Así como se realizaron cambios en la economía, se realizaron en el poder legislativo, el cual rige por medio de algunos artículos, como por ejemplo en la organización de la Asamblea Legislativa, el artículo 105 dicta que la potestad de legislar reside en el pueblo, el cual delega por medio del sufragio la Asamblea Legislativa. Seguidamente, en la organización se encuentran las atribuciones de la Asamblea Legislativa, las cuales básicamente dicta también las funciones correspondientes exclusivamente a la Asamblea Legislativa. Y finalmente, se representan algunos de los artículos para la formación de las leyes. Es decir, el artículo 123 dicta que durante las sesiones ordinarias la iniciativa de la formación de las leyes corresponde a cualquiera de los miembros de la Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo, por medio de los otros ministros de gobierno. Por último, otro de los acontecimientos que se dio paso debido a la guerra del 48 fue el voto feminista. Sin embargo, este fue el detonante, dado que en acontecimientos anteriores se habían fortalecido. Se pueden ordenar quizá en 3 etapas, de 1890 a 1910, de 1910 a 1923 y del 23 al 1949. En primera instancia se categorizó por una apertura de discusión periodística junto con la formulación de las bases plantadas sobre la igualdad. Encontramos el derecho al voto femenino por primera vez discutido en 1890 por el presidente Joaquín en un discurso legislativo sobre las reformas electorales, en justificación con la modernización civil y social, expresando que la mujer contaba con las mismas facultades y destrezas que un hombre, por lo que este movimiento fue tomando fuerzas. Ya para el año de 1949 estaba más estructurado, teniendo en cuenta también el apoyo internacional del movimiento. Durante la guerra del 48, estas mujeres de la banda feminista tuvieron un aporte activo ante la guerra civil. Buenas tardes, compañeros. Bueno, por mi parte yo les voy a exponer sobre la invasión de Costa Rica en 1955. Recapitulando un poco, como lo hemos venido viendo con nosotros compañeros, la invasión de 1955 a Costa Rica viene como una consecuencia de lo que pasó en la guerra civil del 48, en donde Figueres sale como vencedor. Entonces todo este transcurso es una consecuencia de los efectos que pasó tras la pérdida de los calderonistas durante 1948.
Ahora bien, como primer punto, a partir de 1954 fue que Costa Rica comenzó a recibir amenazas sobre una posible invasión. En este periódico de la República del 10 de octubre de 1954 se ve cómo circuló una noticia sobre una posible invasión por parte de Nicaragua. Bueno, el artículo dice que circuló ayer una noticia de que algunas personas habían sido detenidas por oficiales de investigación al comprobarse su participación en actividades subversivas. A estas personas, bueno, se le culpó de que eran los que enviaban medios económicos a personas que dentro de un futuro iban a invadir lo que era el territorio nacional. Ok, ahora bien, los calderonistas no solamente recibieron ayuda de Nicaragua, ya que como se ve igualmente en el propio periódico de la República, se ve cómo tuvo apoyo centroamericano, en este caso de Fuerzas Armadas hondureñas, las cuales se dirigieron hacia territorio nicaragüense. Ok, dice en este artículo del periódico que el informe oficial de la mayor presencia declaró esta noche que hace 2 días salió de Honduras probablemente hacia Nicaragua una fuerza armada que se proponía atacar el territorio costarricense. ¿Sí? Entonces se ve cómo hubo una gran participación y un gran apoyo hacia los calderonistas por parte de los muchos grupos o países centroamericanos. Okay. Por otro lado, no solamente hubo una participación de los centroamericanos, ya que también grupos o los venezolanos ayudaron a estos grupos dándole ya sea sustento económico o también aviones, tal como se ve en un artículo de la República, en donde dice que Costa Rica confirmó hoy que aviones venezolanos procedentes de Nicaragua ametrallaron esta mañana las ciudades de Turrialba, Cartago, Liberia y San José. El embajador de Costa Rica, Antonio Facio, dijo que los aviones atacantes eran un P-51 y un AT-6. Añadió que estas máquinas volaron sobre la zona del Canal de Panamá y la ciudad de Panamá en viaje a Costa Rica. Entonces se ve como una gran participación tanto de países centroamericanos como también de América del Sur en apoyo a los calderonistas. Por otro lado, también Costa Rica se reforzó en una mayor fuerza aérea, ya que como se ve en esta imagen de un periódico de la época en donde Costa Rica recibió nuevos aviones para poder defenderse. Como conclusiones, bueno, se ve que primero que nada como la influencia de los actos de 1948 impactan sobre lo que fue la, la, la invasión de 1955 a Costa Rica por parte de los calderonistas. Entonces se ve como dos sucesos que aparentemente dentro de un lapso de años no tiene una relación como tal, al final de cuentas sí la tienen porque bueno, la invasión de 1955 tuvo ese inicio ahí.
Y bueno, como también es importante resaltar cómo las fuerzas costarricenses lograron sostener eso y continuó y no logró hacerse efectiva esa invasión. Muchas gracias.